Sí, ahora creo que sí. Hola, buenas noches, ¿cómo están? De nuevo nos vemos. Bueno, me ven a mí, nos comunicamos. ¿Cómo están? Sí, ya empezó para todos los que todavía están de desfaltos. Sí, exactamente. Es con el mismo que trabajaron matemáticas. Para los que ya me conocen por lo que veo, tienen muy buena memoria. Hola, ¿cómo están? Hola, Melissa, ¿cómo vas? Hola, Camilo, Melissa, Juan, Furetecito, ese no es un nombre. Dilson. Me alegra que estén de nuevo acá iniciando otro proceso, que es la parte de física, que es bastante importante para la parte de ciencias naturales. Hola de nuevo, ¿cómo están? César, Eduardo, Angie, Valentina. Hola. Vamos a dar un minuto mientras terminan de ubicarse, de acomodarse por lo que acabaron de terminar de clase para que iniciemos realmente con la temática. Mientras tanto, cositas pequeñas para aclarar de la parte realmente de física que es muy importante. Dentro de las situaciones es que física durante muchos años fue el peor promedio a nivel nacional en las pruebas del ITFES. Entre muchas cosas eso se debe que la hayan unido ciencias naturales, biología, química, física dentro del núcleo de ciencias naturales. Excelente, es muy necesario tener un cierto apasionamiento por la ciencia para poder repercutir en muchos procesos. De hecho, la física es más sencilla, mucho más sencilla que la química, porque yo la física la estoy viendo en todo momento a mi alrededor. Los primeros temas, es decir, los temas que uno ve en décimo, casi que todo lo ve uno en su entorno, en su diario vivir. Intuitivamente uno sabe física. Hay muchos conceptos que uno de física los tiene por intuición. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? No hay ningún lío, ¿cierto? Bien, Angie, eso es excelente. Excelente, por lo que veo, todos tienen cierta afinidad con lo que es las ciencias, física, química. Es algo muy bueno, que realmente eso direcciona mucho el pensamiento. No creo que tan fácil, Juan. Dependiendo, eso es como una parte de aptitud del individuo. Hay personas que se les facilita mucho lo que es biología, química y se les dificulta mucho física, pero al contrario, a la persona que se le tiende a facilitar física, se le tiende como a dificultar un poco química. Por más de que son lo mismo, realmente física y química son lo mismo, pero a tamaños distintos. La física es como el estudio de las cosas a un tamaño más real o más grande, o física y química es algo a un tamaño microscópico. Movimiento, cinemática es lo primero que vamos a trabajar. Más duro, ¿no me escuchan bien? Damos el volumen. ¿Listo por ahí? Sí, es bueno que eso lo aclaren porque de todas maneras esto se puede graduar, la configuración para que el volumen sea más alto. No sé. Entonces, ¿ya me escuchan bien los que decían que no me escuchaban? Listo, perfecto.
Sí, química y física son lo mismo, son estudios de la interacción de los cuerpos, pero la química es a nivel microscópico, átomos, partículas, moléculas, y la física es a tamaño real. Termodinámica, sí, son importantes, es el siguiente tema de trabajo. Las leyes de termodinámica son un poco complejas, pero si entiende uno el inicio, la parte introductoria de lo que es el calor, es más sencillo. De hecho, el movimiento y la termodinámica tienen muchas características en común. Uno lleva a la otra, pero es que hay que saber empalmarlas. Mm, Revisa el computador. Quien dice que no me escucha para nada, porque la mayoría escuchan bien, entonces busquen que ya puede ser daño individual. Más o menos, sustancia es el análisis de las partículas en interacción. Sí, también vamos a ver las leyes de Newton, leyes de la mecánica, esas cosas. Entonces ya dimos tiempo, entonces vamos a iniciar. La primera parte es entender que todo en nuestro universo se mueve. No hay nada estático en el universo. Entonces de ahí el desarrollo de la rama de la cinemática. La cinemática abarca muchas cosas, pero lo que nos interesa, que es en sí el proceso de evaluación del examen del ICFES, evalúa las características de todos los movimientos básicos que uno ve, rectilíneos, circulares, toda esa cantidad. Entonces, es desde ahí que se ve. A diferencia del núcleo de matemáticas, no tiene la prueba de física o la prueba de ciencias naturales en su parte de física, no tiene un orden temático como sí lo tiene la prueba de matemáticas, como sí lo establece, sino hay una cantidad de temas establecidos. Ellos siguen teniendo para física los mismos parámetros de la prueba anterior, que en sí se fundamentaban en 4 ejes específicos, que era cinemática y mecánica, las leyes de la conservación, mecánica y toda esa partecita, termodinámica, movimientos ondulatorios y electromagnetismo. En eso se sintetiza. De ahí se desglosan todos los temas que se van tomando para la prueba como tal. Movimiento. Entonces, como ven, todo se mueve. En nuestro universo todo está en movimiento, no hay nada estático. Entonces, desde lo más mínimo que puede llegar a ser una situación diaria o cotidiana, en este caso, como en este caso, a lo macro que es el movimiento de los planetas, todo se está moviendo en todo momento. Entonces es necesario entender qué es movimiento. Si yo les pregunto si algo se mueve, claro, desde que nacimos estamos viendo que las cosas se mueven, pero definir qué es movimiento ya es otro cantar, es un poco más difícil. ¿Qué es movimiento para ustedes? Movimiento, ¿qué es? Sí, es una acción. Todo lo que nos rodea se mueve, pero ¿qué es movimiento? Algo que nunca está quieto. De hecho, hay cosas que están quietas que se mueven. Claro, eso, posición. Entonces ya entra en conceptualización. Cambio de posición de un elemento en una unidad de tiempo, Camilo. Eso sería otro concepto. Desplazamiento viene implícito. Desplazamiento de la masa en el espacio. Pero entonces, ¿qué sería desplazamiento? Pues lo primero que debemos entender de movimiento es cuando algo se mueve. Uno no necesariamente tiene que ver algo que se mueva para saber que se movió. Si yo apago la cámara y me quito de aquí de la silla, ustedes saben que me moví, así no me hayan visto mover. ¿Por qué? Punto de referencia exacto, es decir, ahí esa es lo primero que tienen que entender. Yo sé que algo se mueve porque no está donde estaba.
y donde está inicialmente es el punto de referencia. Bien, Anonymous 39781, exacto es eso. Pasar de un punto a otro, pero si yo no sé dónde estaba, no voy a saber que se movió. Entonces, lo primero que debemos entender como característica básica del movimiento es estos conceptos de acá. Lo que es trayectoria, velocidad, espacio, aceleración y tiempo, no son nada si no tenemos en cuenta primero lo que es punto de referencia. Es a partir de esto que todo esto aparece. Trayectoria, espacio, velocidad, aceleración. Ya como definición, ¿qué es moverse? Entonces, cuando yo digo que me muevo, es un cuerpo, partícula, móvil, que realmente es la definición, es cambia de posición respecto al punto de referencia, como entre todo lo que están diciendo, es exactamente lo que tienen. Entonces, es un cambio de posición, como dice Angie, pero a partir de un punto de referencia. Es decir, yo veo un punto de comparación y cambia la posición. Es como el punto de referencia es lo mismo que la salida en una carrera de obstáculos, ejemplo, en una carrera de carros, en una carrera atlética. La salida se define como punto de referencia. ¿Vieron moverse a Goku? Solo aparece, ¿cierto? Solo cambia de posición. ¿Pero por qué cambia de posición? ¿Por qué sabemos que cambió de posición? Pues porque aparece en otra parte donde estaba. Miremoslo de nuevo, vuelve a aparecer acá. No vimos la trayectoria, es decir, no vimos que él pasó de aquí hasta aquí, pero sabemos que se movió porque cambió de posición. Fundamentalmente lo que define que un cuerpo se mueva es su cambio de posición. Muchos lo dijeron. Cambio de posición. Entonces, ya teorizándolo un poquito, entonces el punto de referencia en un movimiento real es donde estaba antes de moverme. Entonces, si yo me muevo, estaba en un punto anterior. Siempre tengo que hacer el análisis desde este punto. Ya desde el enfoque que tiene movimiento, sí deben tener eso muy claro, que en física les van a evaluar movimientos desde este tipo de situaciones, desde, decir un poquito esto, desde este tipo de gráficas, que son gráficas analíticas, y deben tener claramente de que en el punto donde la gráfica establece tiempo inicial, ese va a ser su punto de referencia. Donde el tiempo inicia, sin importar qué pasa antes, va a ser siempre el punto de referenciación del movimiento. ¿Claro ahí? Establecer claramente dónde se define el punto de referencia, lo primero que yo debo hacer cuando hago un análisis de una situación de movimiento. No, no se puede. Es decir, para quien pregunta si se puede hacer el análisis en el punto de referencia, no sabríamos dónde se mueve ni por qué se mueve. Entonces, yo sé que en este caso el cuerpo se está moviendo porque cambia de posición. Ya no está en el punto de referencia acá. Cada uno de estos puntos que tienen acá son cambios de posición. Eso deben tenerlo claro. Cada una de estas situaciones que aparecen aquí son valores donde el cuerpo se movió respecto a este punto de referencia. Puedo tener una especie de movimiento relativo, que es entre uno y otro, pero siempre el análisis desde acá da estas situaciones. Entonces, yo no puedo analizar media gráfica sin la necesidad de la situación inicial. Analicen esta situación y denme la respuesta. ¿Cómo es posible que un pasajero sentado en el puesto de un automóvil esté en reposo y movimiento al mismo tiempo? Tienen 2 minutos para analizarlo. Eso es lo más difícil que tiene física. Realmente muchos de los dolores de cabeza de física es el análisis de las ecuaciones, el manejo de las ecuaciones, pero eso es álgebra básica, eso no tiene nada que ver con física. Física tiene que ver con esto,
con el análisis, con el estudio que ustedes hacen de las situaciones. Y es ahí donde se hace muy compleja la física, porque le piden a uno analizar. Y para analizar no debe tomarse el tiempo de ver cada una de las variables. Piensa en la situación. ¿Cómo es posible que un pasajero sentado en el puesto de un automóvil esté en reposo y movimiento al mismo tiempo? Los huecos lo que hacen es un movimiento en otra dirección, por eso es que casi no se cae uno cuando va de pie en un bus y coge un hueco. Al moverse el automóvil, sí, pero ¿cómo pasa que los pasajeros de un automóvil o un autobús, de un bus, vayan en movimiento y estén en reposo al mismo tiempo? Anónimo 6248, ¿cómo es su nombre o tu nombre? Lo que dice 6248 Anonymous es que la persona está en reposo respecto a las otras personas que están en reposo. Eso es verdad. Y estará en movimiento respecto a qué. Cambie su posición respecto a qué, Lozano. Esos ya son conceptos, lo que es aceleración, velocidad, frenado, son conceptos del movimiento. Pero uno en un automóvil tiene dos puntos de referencia. Las personas que están dentro del automóvil, que con ellas estamos en reposo, y las personas o los puntos de referencia fuera del automóvil. Respecto a los de fuera del automóvil, fuera del bus, fuera del carro, fuera de lo que sea, estamos en movimiento. Pero dentro, a partir de los que estamos dentro, eh, estamos en reposo. Entonces, en ese caso, es porque aparece algo que dijo Einstein. De pronto, la ley de Einstein fue un error darle el nombre de teoría de relatividad, porque resulta en física todo relativo. ¿Qué significa relativo? Entonces, miremos acá en este caso. El individuo que va dentro del tren va en reposo respecto a este cuerpo, pero el individuo va en movimiento respecto a la persona que va fuera del cuerpo en movimiento. Entonces, eso es una base de relatividad. Y deben tener algo en claro que en física casi todo es relativo. Todo depende del punto donde se vea, todo depende del punto de referencia que se analice para todas las expectativas. De pronto el término relatividad se ve mancillado por la ley de Einstein que le dio ese nombre, pero en general todo en física es relativo. Todo tienen que tenerlo en cuenta. Dependiendo del punto de que usted lo analice, todo se va a analizar de una forma distinta. ¿Qué elementos básicos tiene el movimiento? Entonces, tiene lo primero, punto de referencia, sistema de referencia. Pues lo pueden definir. Pues miren el ejemplo que tienen acá. Tiene un individuo respecto a un ave. El ave describe un movimiento poco regular. Este movimiento real que tiene el móvil, es decir, el móvil es el cuerpo que se está moviendo, como dice la palabra, es trayectoria. La trayectoria es como esa lineecita que describe. La posición es la distancia más corta en línea recta, ¿sí ven? Yo no mido la distancia por el recorrido del cuerpo, sino la mido a partir de dónde está en línea recta la comparación de los cuerpos. Posición y trayectoria es la definición. Posición es el desplazamiento como ustedes lo conocen. Trayectoria es la distancia que recorre el móvil respecto al punto de referencia. Miren, miremos un poco más lo que es la diferencia entre trayectoria. Entonces, trayectoria viene siendo la línea que describe un objeto durante su movimiento, como lo ven. En este caso del ejercicio, si parte de esta esquina como punto de referencia y hace este recorrido el individuo, al llegar a este punto, ese camino que recorrió es la trayectoria del individuo y esta lineecita azul es la posición. El movimiento es irregular, el movimiento del ave es un movimiento irregular.
Exacto, trayectoria es el recorrido real de un punto a otro. Esa es la trayectoria. Y el cambio de posición es la comparación que se tiene ahí. Cambio de posición sería esta línea azul. Por más de que este no es el recorrido que él hace, comparamos no por todo lo que pasó, sino dónde está respecto a dónde salió. Esta sería la posición. La longitud, normalmente en metros, de dónde estaba, que es el punto de referencia, a dónde está. Y la trayectoria, que terminaría siendo en este caso que terminaría siendo, esperen que se me enredó acá. En este caso, la trayectoria sería la distancia que el cuerpo recorre y la posición sería el desplazamiento. Entonces, son dos conceptos que ustedes manejan por lo que he visto en lo que están escribiendo, pero no son exactamente lo mismo porque hay algunos que todavía tienen esa confusión. Si yo midiera acá, vemos que el recorrido que hace el individuo, que es la trayectoria o recorrido, es mucho mayor a la longitud de la posición. Otra pregunta para analizar. Toda nuestra realidad se mueve en el espacio. Nosotros nos podemos mover derecha, izquierda, arriba, abajo, diagonal, es decir, ancho, alto y profundidad, que son las tres dimensiones en que nos movemos. Nuestro universo es tridimensional. Longitudinalmente hablando, es tridimensional. Pero solo nos movemos en el espacio. Solo nos movemos en el espacio, ¿en qué más nos movemos? Tiempo, exactamente. ESP-117, Amy 992, tiempo. Nos movemos en el tiempo, exactamente. Entonces, todo movimiento está dado a partir del espacio comparado con el tiempo. Entonces, por eso es que las gráficas, ya retomamos una grafiquita de acá. Las gráficas analíticas están dadas en una situación, un valor, una constante de comparación, pero siempre a partir del tiempo. Siempre vamos a trabajar enfocados al tiempo. Miren la siguiente gráfica. En la siguiente gráfica lo que muestra es una relación de un movimiento, de un cuerpo que hace cierto movimiento, pero se mueve en el tiempo. ¿Cuánto tiempo gastó en moverse ese cuerpo? ¿O cuánto tiempo duró moviéndose ese cuerpo? De ahí viene el término espacio-tiempo, de que nuestra realidad es espacio-tiempo, porque nos movemos en el espacio y nos movemos en el tiempo, exacto. 29:45. Diegún, espacio-tiempo. Tiene unos conceptos claramente definidos. 80 segundos, bien. 80 segundos, 80 segundos. ¿Por qué 80 segundos? Porque sabemos que son 80 segundos. A partir de la gráfica, ¿por qué sabemos que son 80 segundos? Porque es donde finaliza la característica del movimiento. Como inició acá, 20 en un primer instante, otro espacio, otro movimiento hasta que llega a 80 segundos. Es bueno interpretar las gráficas, digamos en este caso, aquí la gráfica define el tipo de gráfica. Hay tres tipos de gráfica que ya más adelante vemos, pero siempre es importante en cualquier ejercicio o problema definir cuál es el tipo de gráfica. Muchos de los errores que se cometen al estar respondiendo una pregunta es porque yo no sé de qué tipo de gráfica estoy hablando. Aquí me dice que X es la forma en que yo hablo de la distancia o la posición que el cuerpo está teniendo. Entonces, si se dan cuenta aquí en los primeros 20 segundos
El cuerpo hace un recorrido de 300 metros, que no está ahí el valor. No, el hecho de que no esté no quiere decir que no se tome. Una pregunta, ¿el cuerpo en este caso avanza o retrocede? Si es una gráfica de distancia versus tiempo, en estos primeros 20 segundos el cuerpo ¿qué hace? ¿Avanzar o retroceder? Avanza, avanza con Z. Avanza, avanza, avanza. Exacto, el cuerpo está avanzando. Cuando cambia esta posición y vuelve a la posición inicial, lo que hace es que se devuelve, avanza. Cuando hay una línea recta en este tipo de gráfica, ¿el cuerpo está en qué? Retrocede, no. Reposo, AMI 192 AMI. Exacto, reposo. Este punto de acá es reposo. ¿Por qué? Porque es una gráfica de variación de posición. Como está cambiando de posición, en este caso se mantiene quieto durante mucho tiempo, es decir, no hay movimiento ni arriba ni abajo respecto a este eje, el cuerpo está en reposo. Empecemos con el trabajo. Respondan esas dos. La primera pregunta, bueno, las dos. En teoría tendría que ser muy rápido, ¿no? Recuerden el tiempo que les está dando el ITFE, les da 1,5 minutos por pregunta. Demos 4 minuticos para responder las dos preguntas. Escucho, estoy viendo las respuestas. Lean muy bien la pregunta y analicen la gráfica. Este tipo de preguntas que tienen así, no lo pueden responder solo con la información que tienen acá, sino necesariamente va de la mano la información que tienen acá respecto al dato de la gráfica. Entonces miren, esta información tiene que ser verídica a partir de la gráfica. Las gráficas no son adorno, son parte fundamental de los datos. Si ustedes tienen solo la gráfica, no tienen la información completa. Si leen solo el texto, no van a tener la información completa. Así que en este caso van unidas una de la mano. Las preguntas de esta temática de cinemática tienden a tener lo que se conoce como distractores o son preguntas que son muy obvias, pero a la vez por lo mismo obvio tienen algo como una cáscara, llamémoslo, que puede llegar a hacerlo a uno fallar. Entonces, respuesta de la primera. Primera C y segunda C. Primera C, segunda A, Cristian. 2F. Ambas A, dice por acá un Anonymous de tantos. Cero y cero. B. Entonces, miren. La primera pregunta le dice, lo primero que tendrían que haber estipulado ustedes era el tipo de gráfica, que en este caso le hacen doble aclaración. Representa la posición del cuerpo en función de la esfera. Tengan en cuenta que una cosa que se puede presentar es que aquí le hablen a uno de un movimiento y la gráfica represente algo distinto.
no, la gráfica no muestra el movimiento real del cuerpo. El cuerpo puede tener un movimiento en línea recta, pero aquí lo está representando aquí, porque lo que toma es en comparación la proporción de cambio respecto al tiempo. Pues, la primera pregunta dice, de la gráfica se concluye que la longitud, es decir, en este caso, al hablar de longitud total estamos hablando del recorrido, porque aquí, miren, de hecho aquí se los dan, tácitamente les están dando el concepto, longitud total recorrida por la esfera entre estos dos tiempos es. Pero lo que le están diciendo es que analice la gráfica en este pequeño espacio de tiempo. Pues lo primero que tenemos que mirar es qué pasa con la gráfica. Pues en los primeros 2.5 el cuerpo avanza 0,1 metros. Y en los segundos, otros 0,1, ¿cierto? Entonces la respuesta sería 0,2 metros. 0,2 metros en este caso. Entonces avanzó acá, se devolvió este otro pedacito acá. Entonces 0,1 más 0,1 nos da 0,2 metros en ese caso. La respuesta sería la B. A los que le atinaron bien, miramos cuántos le atinaron. Vicente Navarro, bien, una B. Anonymous, algo, 1B. Hola, 7439. $73,611, bien, 1B. Muchos le atinaron, es decir, quiere decir, pero también muchos fallaron, muchos dijeron que era la A. ¿Cuál es el error que cometen al decir que es 0? Entonces, como parte de 0 y vuelve a 0, muchos dicen que la respuesta es 0, porque no hubo cambio de posición. Pero en ese caso le están diciendo es longitud que recorre, sin importar si vuelve al mismo sitio. Entonces, en este caso es importante tener en cuenta qué me están preguntando. Si yo no sé qué me están preguntando, va a ser muy difícil responder acertadamente a algo. Entonces, lo primero que voy a entender es qué me preguntan. Ahora miremos la segunda. Respondiendo a la primera, sabemos la segunda. No es posible que si me piden dos cosas distintas, porque tengan en cuenta que me piden la posición, es decir, dónde está el cuerpo a los 5, no qué longitud recorrió, no pueden ser iguales. Entonces, si en una es 0, la otra no podría ser 0 también. Entonces, si en este caso es 0,2, no puede ser 0,2. Una ayuda, aunque ahorita no se va a presentar mucho, es que las preguntas, cuando venían muchas preguntas de un solo contexto, en algunos casos una pregunta me ayudaba a entender que había cometido un error. No me daba la respuesta correcta, pero sí a partir de la comparación de respuestas yo podía entender que cometí un error en alguna de las dos. Una como que me guiaba, me daba una pista de la respuesta correcta. En este caso la posición del cuerpo, ¿qué sucede? Partió de acá, avanzó y devolvió, es decir, vuelve a estar exactamente en el mismo punto. Es como si él saliera acá, recorriera 0,1 metros y después de acá se volviera al punto de referencia, es decir, al punto de salida. Entonces, la respuesta en este caso es C. En ese caso sí era la A. Bien, bien, la mayoría le atinó. Des en cuenta que no es tan difícil analizar una situación, lo importante es saber qué estoy analizando y entender para qué estoy usando todos los recursos que me está dando la pregunta. Entonces, por más de que es una pregunta que da una información muy corta, porque si se dan cuenta el texto que utiliza es muy corto, me ayuda bastante con la información que se está dando. Entonces, siempre deben tener en cuenta que esta información tiene que ir encadenada. El análisis de una situación. Esto es un ejemplo de las preguntas que se van a tener que enfrentar en algo muy básico. Den en cuenta que aquí preguntamos lo más básico del movimiento, que son características de distancia, desplazamiento, posición, recorrido, como lo quieran determinar,
pero ya hay enfoque desde una pregunta. Esto fue una pregunta real, salió hace algún tiempo, pero fue una pregunta real. No diría, baja, si las preguntas son de ese nivel, facilísimo, pero resulta y pasa que va uno a mirar y muchas, 70-80% de las personas no fueron capaces de responderlas. Ya entrando a una clasificación, este término da pauta a muchos niveles de confusión, que es el término de movimiento rectilíneo. ¿Qué es un movimiento rectilíneo según lo que están viendo ahí? ¿Qué será un movimiento rectilíneo? Los escucho, digo, los leo. Según las gráficas que tienen ahí, ¿qué sería movimiento? Ese es uno de los primeros errores que uno al término lo lleva a cometer. Rectilíneo no precisamente es que se mueva en línea recta. Rectas, movimiento en línea recta. Muchos tienen movimiento continuo. Don Camilo Arenas, eso es una buena forma de entender que es un movimiento rectilíneo. Continuo no precisamente es en línea recta. Anonymous 84791. Sigue una línea, no importa si es recta. Eso también es una buena forma de entenderlo. Tengan en cuenta que línea no es precisamente una recta, son dos cosas distintas. Hay línea recta, línea curva, que son cosas distintas. La caída es un tipo de movimiento rectilíneo, pero no siempre es una caída. Entonces miremos. Tomando lo que ustedes dicen de que es un movimiento en línea continuo, es exactamente eso, un movimiento rectilíneo. Los movimientos rectilíneos son los movimientos que describen una línea sin importar si es recta, sin importar si no tiene ningún sentido, pero en forma continua. ¿Qué quiere decir continua? Que de este punto va a un punto siguiente avanzando o describiendo una trayectoria, como sucede acá. Aquí parte de la esfera va generando esta trayectoria. En un movimiento circular, totalmente circular, es rectilíneo solo en el primer giro. Después de que empieza el segundo giro ya deja de ser rectilíneo. Una elipse, como los planetas en principio son, tiene un movimiento rectilíneo, y más los movimientos en un plano. Todo movimiento en un plano por naturaleza es un rectilíneo, como se ven acá en las situaciones. ¿Claro ahí? Es muy bueno ver que tienen conceptos intuitivamente o conceptualmente claros en muchos aspectos, pero también es necesario que se den cuenta que hay muchos que no recuerdan y los términos, porque muchas veces el término que se utiliza de pronto no es el adecuado rectilíneo. El término rectilíneo se usa es debido a la gráfica que representa en el plano. Las gráficas que representan el plano siempre están asociadas con rectas. Dense en cuenta acá en esta situación. Rectas, velocidades. Miremos el primero, que es el primero por clasificación, y es un movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme. Cuando el movimiento rectilíneo uniforme, ¿a qué se debe? Lleva un punto final, sí, pero será rectilíneo uniforme porque Anonymous 7107. La velocidad cambia y no cambia. Dependiendo cómo cambie, es claro, Camila, lo que está diciendo. La velocidad es constante. Entonces, en este caso, para Anonymous 7107 y para todos, en este caso la velocidad es constante. Quiere decir que no cambia. Cuando la velocidad cambia, estamos hablando de otro tipo de movimiento. Es lo primero. Todo punto de su trayectoria, el valor de la velocidad mantiene su valor. ¿Qué es la velocidad? Entonces, una situación muy común es que uno habla de velocidad y de pronto no tiene claro qué es la velocidad. Digamos, en este caso,
La velocidad en este caso es una comparación, como lo ven acá. La velocidad está definida por la comparación entre la distancia que recorre un cuerpo respecto a una unidad de tiempo. Pero, ¿qué me quiere decir eso? Digamos, la velocidad de la esfera en este caso, lo que me dice es que recorre 10 metros por cada segundo que transcurre. Quiere decir que al segundo 2 ha recorrido otros 10 metros, es 20 metros. Si tengo un segundo 3, van a ser 30 metros. Y sucesivo en la situación. Si vemos aquí la gráfica, me está diciendo que cada 2 segundos el cuerpo recorre 10 metros. Transcurren 2 segundos, recorre 10 metros. Si quisiéramos establecer la velocidad real del movimiento acá, tendríamos que verla segundo a segundo. En un segundo está recorriendo solo 5 metros. Entonces, en este caso, en la gráfica, la velocidad de la situación será 5 metros por segundo. ¿Por qué? Porque si tomamos cualquier fracción de distancia, digamos, tomemos la primera parte, 10 metros. 10 metros y lo dividimos en 2 segundos, nos va a dar 5, que es la velocidad que tenemos. Si tomamos la velocidad la distancia que ha recorrido a los 6, 30 dividido 6 me va a dar 5. Cualquier valor que tome en este tipo de gráfica, en este tipo de movimiento, me tiene que dar exactamente la misma velocidad, porque en este caso la velocidad es constante. Lo primero que deben tener claro ahí. ¿Entendido? O sea que su velocidad es constante. Exactamente, 47-33. Deberían cambiarle el nombre, que es muy curioso llamarlo solo por un número. Llevamos como media hora nomás. Siempre constante, constante. La no aceleración constante, la aceleración es otra cosa distinta, pero en este caso es con velocidad constante. Viendo esto, se desglosan algunas gráficas. Entonces, el movimiento rectilíneo o todos los movimientos se fundamentan en tres tipos de gráfica. La primera, que es la de posición. La segunda, que es de velocidad respecto al tiempo. Y la tercera, que es aceleración respecto a tiempo. Como la aceleración es un cambio, pero un cambio en la velocidad, en este caso, como no hay variación de la velocidad, quiere decir que la aceleración tiene que ser cero en todo momento. Es como si la gráfica no existiera para este tipo de movimiento. Entonces, ¿qué me dice acá? Que la velocidad, deben de entender que no, yo puedo representar el mismo esquema gráfico en tipos de gráfica distintas y significa algo distinto. En este caso, esta gráfica constante significa que el cuerpo se mueve en forma de una velocidad constante, siempre cubriendo la misma distancia por espacio de tiempo. Pero en este caso lo que me dice es que es proporcional el aumento de la distancia. Va a aumentar cambiando la misma magnitud en todo espacio temporal. Una y otra tienen un encadenamiento. Una representa lo de la otra y la otra representa en forma mediática la otra situación. ¿Claro ahí? No existe aceleración. ¿Está quieto? No. La gráfica representa es que la velocidad es constante. Constante, exactamente. La ecuación tiene algo que ver, es decir, es necesario establecer la relación entre la ecuación, porque la ecuación básica de este movimiento es esta, velocidad igual a distancia por tiempo, y las situaciones. Habrán situaciones que van a necesitar la ecuación, pero normalmente este tema como tal, rectilíneo uniforme, se evalúa directamente desde las gráficas. No van a encontrar un problema que les diga un cuerpo recorre 100 metros en 2 segundos, ¿qué velocidad tiene? No lo van a encontrar. Entonces van a encontrar situaciones que les van a preguntar lo mismo, pero metido en un contexto, en una situación clara. Miren el auto acá. Entonces, si se dan cuenta, cada 2 segundos el auto va recorriendo 8 metros, ¿cierto? ¿Qué velocidad tendría el auto?
¿Cuál sería la velocidad del automóvil de este caso de aquí, de la esquinita superior izquierda? Pues, si recorre 8 metros cada 2 segundos, ¿cuál es su velocidad? Ay, 1992, bien. Grispe, bien. Anoni 35401, bien. Anonymous me está dando es solo el tiempo, 6 segundos, no, es la velocidad. 44161, bien, fuertecito, bien, bien. 6336, toca hacer el cociente, toca hacer la división. 8 dividido 2 da 4, por favor, no pueden dejarla anotada. Bien, bien, Jader, bien. Aleja, ten en cuenta que es dividir la distancia, tomémosla acá. Entonces tenemos la distancia que recorre, que es... espera que se me escondió. Tenemos la distancia que es 8 metros dividido en el tiempo. 8 dividido 2, algo muy sencillo, 4 metros por segundo. Y ahí tenemos la parte básica del movimiento. Bien, a la mayoría que dio el valor, estaba bien. Algunos errorcitos de pronto de planteamiento en la situación, pero en general bien. Segundo movimiento básico. Los dos movimientos básicos de cualquier situación son movimiento rectilíneo y movimiento acelerado. Es decir, o un cuerpo se mueve con velocidad constante o un cuerpo se mueve con velocidad variable. Eso, todos los cuerpos no salen de ahí. De hecho, el análisis de un movimiento real, casi que ningún cuerpo mantiene su velocidad constante. Si nosotros partimos del reposo, estamos quietos y vamos a empezar a movernos, obligatoriamente tenemos que ir aumentando, como lo que pasa aquí el carrito, gradualmente nuestra velocidad. Ningún cuerpo salta de estar en reposo a ponerse en una velocidad constante instantánea. De pronto sí, Goku con la teletransportación, pero ese no entra al caso porque eso no existe. Entonces, este movimiento se fundamenta es a partir de esta característica, que sí tiene aceleración. ¿Qué es aceleración? Miren el muñequito acá, el cambio de velocidad. Cambio de velocidad para aumentar su velocidad o para disminuir. No necesariamente el cuerpo tiene que ganar velocidad, puede empezar a perder y igual estamos hablando de una aceleración. En ese caso son dos tipos de aceleración. Cuando el cuerpo aumenta su velocidad, decimos que la aceleración es positiva. Cuando el cuerpo disminuye su velocidad, decimos que la aceleración es negativa. O frena. Cuando el cuerpo disminuye la velocidad es porque el cuerpo está en proceso de frenado, está perdiendo velocidad en esa situación. Una ecuación básica, la variación. Entonces, una de las formas en que uno establece las características en física es con las ecuaciones, y es ahí donde empiezan los dolores de cabeza. Pero si yo entiendo la simbología, me es más fácil entender muchos procesos. Este simbolito significa variación. Se usa mucho en física porque siempre significa que cambió del valor final al valor inicial que tenía. Ese cambio, que es este símbolo de acá, se llama delta, es lo que definimos como variación para todo. Entonces, en este caso, variación de la velocidad para la situación como tal. Veamos la representación de las gráficas generales. Respecto a las de movimiento rectilíneo, sufre un cambio muy drástico. En este primero, que es la posición, siempre la gráfica va a ser una curva. Ya no va a ser una recta como el movimiento uniforme que tiene la velocidad constante, sino va a ser una curva. ¿Por qué? Porque en los espacios de tiempo el cuerpo está variando su distancia recorrida. El cuerpo, entre más rápido ande, entre más velocidad quiera, los espacios de recorrido de distancia en un tiempo van a ser cada vez mayores. Lo mismo, si estoy frenando, los espacios recorridos van a ser cada vez menores. Entonces, una pregunta muy constante en las pruebas de admisión y en la prueba del ITFES es:
que le dan a uno una gráfica y uno tiene que tratar de deducir a partir de la gráfica qué movimiento es. Si a mí me dan una gráfica de posición y tengo una curva, inmediatamente sé que es un movimiento variado, que tiene aceleración. En este caso, ya la velocidad no es constante como pasaba en el movimiento rectilíneo, sino sufre un cambio. Des en cuenta la situación. En este caso quiere decir que el cuerpo está sufriendo un aumento de velocidad y en este que está sufriendo una disminución en la velocidad. Si se dan cuenta, a medida que el cuerpo aumenta su velocidad, las distancias se hacen más grandes. A medida que disminuye, las distancias se hacen más pequeñas. Y por ende, el cuerpo al estar ganando velocidad, quiere decir que tiene una aceleración constante. ¿Por qué está por encima del eje? Porque es positiva. En este caso, como está perdiendo velocidad, está por debajo del eje, quiere decir que es negativo. Eso es primordial, porque muchas veces uno no entiende por qué la aceleración va por debajo de la línea del eje. Tengan en cuenta que esta lineecita, los valores arriba son positivos y los valores abajo son negativos. ¿Ahí claro? Rectilíneo acelerado, sí, se puede llamar de muchas formas. Movimiento uniformemente variado, movimiento rectilíneo uniforme acelerado, movimiento rectilíneo variado, todos son la misma situación, pero se llama de distintas formas. Dependiendo quién escriba el libro, así mismo va la forma en que lo nombren. Pero todos hacen alusión a eso. O hay una aceleración o hay una variación. Otro ejercicio más, la mejor forma como de ir decantando esa información, entender que todo va enfocado a un tipo de pregunta, por un tipo de ITFES. Entonces miremos esta pregunta, lo ideal sería 2 minutos, vamos a contabilizarlos. En mi reloj son las y 53 hasta las y 55, analícenlo y me den la respuesta. Bien, Teddy, Johnny, Mona, y esos dos Gaba, Flash. ¿Qué triángulo? Hablan de un triángulo, ¿de qué triángulo están hablando? B, A, no salen de la B o la 2R, el doble del recorrido, que sería qué respuesta. Ah, uy, apareció una C, entonces ya tenemos A, B, C, y les queda 1 minuto prácticamente. B, C, C, nadie dice la D. No, la ecuación no tiene nada que ver ahí lo pueden analizar sin necesidad de entender la ecuación. Podrían plantear la ecuación y no habría ningún inconveniente y les daría la respuesta, pero a partir de la ecuación tendrían que deducir la información. Ya dijeron de exactamente, ya están todas. ¿Listo? ¿Alguien más quiere dar respuesta? Steven C.
Miremos, entonces, ¿qué les están dando acá? Les dicen, la esfera describe cierta trayectoria, que en este caso sí es una trayectoria real. Dice en cuenta que no, lo único que se tiene es una ubicación geográfica, que sería el plano, para decirles más o menos qué dirección tiene todo el movimiento, pero esto que tienen acá sí es el movimiento real del cuerpo. Lo más importante acá de la información inicial que les dan es esto de acá. Entender que tiene una velocidad constante. Entonces, es lo más importante de ahí. Ouch. Entonces, y a partir de ahí, de esa velocidad, entender la relación de la tiempo. Entonces, velocidad constante. Cuando dos cuerpos tienen la misma velocidad, lo que define la diferencia del movimiento es la distancia que recorren. Entonces, si los dos cuerpos se mueven a la misma velocidad, la distancia que recorrerán será la misma. Entonces, a la inversa, si estamos hablando de la diferencia, que en este caso es el tiempo, y los cuerpos recorren una misma distancia, el tiempo tendría que ser igual. Pero en el ejercicio tenemos de que recorren distancias distintas. Uno es una longitud el doble que el otro. Si la velocidad es la misma, necesariamente el que recorre R gastará un tiempo definido y el que recorre el doble de la distancia de la longitud recorrerá esa distancia en el doble de tiempo. Entonces la respuesta sería, no es el mismo porque no recorren la misma distancia, es el doble o es la mitad. ¿Por qué es el doble o es la mitad? Porque tenemos un factor de 2. Entonces lo que hay que entender es cuál es el recorrido mayor. Entonces, ¿qué me preguntan acá? El tiempo que gasta la esfera en ir de este punto a este, es decir, del punto corto, el recorrido pequeño, comparado con el recorrido grande, será el doble o la mitad. Entonces, en este caso es el doble. Es la mitad, perdón, porque es el recorrido menor. Respuesta en este caso, C. Muchos le atinaron a la C, bastantes. Vicente Navarro utilizó la fórmula del perímetro. En este caso también se podía usar. Entonces decir que la distancia que el cuerpo recorre está dada por la fórmula 2pi por R. Como es constante, no es necesario tomarla. Entonces uno va a recorrer una distancia de 2R y otro de 4R. Uno es el doble del otro. Entonces la relación de uno y otro tiene que estar enfocada a esta situación. A mayor distancia, mayor tiempo, por la característica de la velocidad constante. Caída libre, de pronto ya lo habían nombrado ustedes, cuando los cuerpos caen. Entonces, ¿por qué un cuerpo cae? Gravedad, gravedad. ¿Qué es la gravedad? Lo que hace que los cuerpos caigan. Es algo tan simple como eso. Pero realmente el análisis es un poco más profundo. Si yo les pregunto por qué todo lo que sube cae, pero si yo me tropiezo, me caigo es por efecto de la gravedad. Gravedad de la Tierra, gravedad de la Tierra. Exacto, entonces el primero que estudió esa parte, o el que dio esa relación fue Galileo. Por más de que se habla de que las leyes del movimiento son las dio Newton, Galileo aportó bastante esas situaciones. ¿Cómo lo hizo? De una forma muy sencilla. Él vivía en Pisa, que es donde está la torre inclinada de Pisa, y lanzaba objetos desde una de las ventanas. Un ayudante le ayudaba a tomar algunas muestras y tomaban esa cuenta. Vean la imagen de acá. ¿Creen que es posible? Dense en cuenta que una manzana y una pluma están cayendo exactamente al mismo tiempo. ¿Eso será posible?
Con una hoja es exactamente lo mismo. El peso es distinto. ¿Por qué entonces caen al mismo tiempo? Primera cosa que tienen que quitarse de la cabeza es que en el centro de la Tierra hay un algo que los atrae. No es el centro de la Tierra, es toda la Tierra la que hace que la fuerza de atracción los jale hacia abajo. ¿La masa de quién? Gris P. La masa de los cuerpos no afecta a la gravedad, porque es la masa de la Tierra la que genera la gravedad. Exacto, Amy 992. Es exactamente lo que dice Amy. Es porque la gravedad es la misma para todos. La gravedad es una forma de aceleración. Entonces hace que los cuerpos caigan. ¿Qué hace que cuando yo suelto una pluma y una manzana caigan a distinta velocidad? Es el aire. El aire hace que genere una resistencia, como que frena la pluma. Si yo tomo una hoja, si tomara una hoja de cualquiera y la suelto abierta, va a caer como en cierto movimiento muy lento. Pero si yo la arrugo, cae muy rápido. ¿Por qué? Porque ya no tiene la resistencia o la fricción del aire, en ese caso. Si suelto dos cuerpos de metal de uno de 10 kilogramos y otro de 1 kilogramo, de una misma altura, ¿cuál llega primero al suelo? ¿El de 10 kilogramos o el de 1 kilogramo? No solo el oxígeno, todo el aire es el que afecta la resistencia. Ve, tú vas a ver, llegan iguales es independiente de la masa, exacto, esa es la respuesta. Llegan igual, llegan al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque lo que depende de la caída del cuerpo es la gravedad de la Tierra o la gravedad de los cuerpos y no la masa. De hecho, sí, la ley de la gravedad es una unión entre los masa de uno y masa del otro, pero la masa de todos los cuerpos que hay sobre la Tierra es tan insignificante comparada con toda la Tierra que no se toma en cuenta. Lo que si miráramos dos cuerpos celestes, digamos, si por alguna situación la Luna y la Tierra empezaran a acercarse, eso generaría un cambio fuerte en la gravedad. Sin ir muy lejos, las mareas. ¿Se han escuchado las mareas? Me imagino. Las mareas son efecto de que la tierra, el agua sube el nivel o baja el nivel. ¿De qué depende eso? De qué tan cerca esté la luna. La marea sube si está muy cerca a la luna, como que hace como una atracción, eliminando un poco la gravedad de la tierra, hace como un contrapeso para la situación. ¿De qué depende? Si se dan cuenta, cada planeta del sistema solar tiene una gravedad. No es el tamaño, porque si se dan cuenta, aquí tenemos planetas que pueden ser muy grandes y la gravedad no es muy distinta. Miren a Marte. Marte y la Tierra tienen casi el mismo tamaño, proporcionalmente casi el mismo tamaño, pero la gravedad de Marte es considerablemente más pequeña, porque su masa es mucho menor en comparación. Y hay planetas que son casi solo gas. Miren Saturno. Saturno es un planeta muy grande con volumen, es decir, al verlo comparado es muy grande comparado con la Tierra y su gravedad es muy distinta. ¿Qué sucede? Que Saturno está compuesto por una gran cantidad de materia no sólida, gaseosa, que hace que no sea relevante en la masa. Entonces por eso tenemos los valores muy claros. Aparte de la Tierra, el planeta con mayor gravedad es Júpiter. Entonces ahí tiene casi doble del peso cualquier persona. Entonces si yo peso 70 kilos en la Tierra, voy a tener un efecto de un peso el doble. Por más de que el peso sigue siendo el mismo, voy a sentir como si pesara el doble. Eso afecta la relación de la gravedad. Esto es bueno tenerlo en cuenta, des en cuenta la aproximación de la Tierra. Se aproxima normalmente al 9,8. En pruebas estándar, les aclaran en la situación inicial con qué valor va la gravedad. Le dicen, tome la gravedad igual a 10. Es una cosa que se utiliza bastante para facilitar el proceso operativo.
No, es un cuerpo planetoide. Se siente, la masa no cambia, siguen siendo los 70 kilos, pero es como si ustedes sintieran que pesan el doble. Es solo un efecto de atracción gravitatoria que no afecta a la masa. Tengan en cuenta que masa y peso es distinto. Exacto, Anonymous 3541 lo dijo. Peso y masa son diferentes. Peso es la relación numérica con la gravedad. La masa es lo que medimos en kilos. Sí, exacto. Sí, Plutón no es considerado un planeta ya porque fue desestimado. De pronto es que la tabla sí está muy viejita. Este es un planetoide. Después de este planetoide hay varios. Hay como dos o tres nombrados y más allá hay como dos o tres más, sino que son muy pequeñitos. Lo que pasa es que Plutón lo sacaron del orden de planeta porque tiene una luna que es de casi el mismo tamaño. Entonces, si vuelve el planeta Plutón, la luna también debería ser un planeta, pero entonces ahí no saben cómo trabajar. Por lo mismo pequeñito. En Plutón casi que flotaríamos. El peso sería intransigente acá prácticamente, miren. Comparado con la luna, es muy pequeño. Mm, volvamos acá. Los cuerpos, cuando yo tengo un movimiento, una situación de caída de un cuerpo, debo entender que cuando el cuerpo cae, si yo suelto un cuerpo, si yo suelto el cuerpo, ¿qué hace? ¿Gana o pierde velocidad? Al soltar el cuerpo, ¿está ganando o perdiendo velocidad? Gana, en 1992. Paola también gana. ¿Por qué gana? Gana bien. Camila, don Camilo, Camila 78. Sí, el peso cambia. El peso que tenemos, el efecto del peso, que es masa por gravedad, no la masa. Entonces, volviendo a lo que nos atañe, el cuerpo gana velocidad. ¿Por qué gana velocidad? Porque cuando un cuerpo cae, la gravedad, es decir, la aceleración, es positiva. Y si yo lanzo un cuerpo hacia arriba, ¿qué pasa con él? ¿Gana o pierde velocidad? Cuando yo lo lanzo hacia arriba, ¿gana o pierde? Sabemos que gana porque el cuerpo está en reposo y al soltarlo empieza a aumentar su velocidad. Si yo lo lanzo hacia arriba, porque estoy totalmente seguro que pierde velocidad y la aceleración es negativa. Por el peso no. Pierde velocidad. ¿Cómo estoy totalmente seguro de que pierde velocidad? Aleja 0,02 porque pierde velocidad y llega a 0. Quiere decir que llega a un punto cuando yo lanzo el cuerpo hacia arriba que la velocidad es 0, es decir, está en reposo. Cuando está en reposo, cae. Sé que el cuerpo pierde velocidad porque cae. Entonces, cuando ya les pregunten por qué todo lo que sube cae, es por efecto de la gravedad. Todo lo que sube tiene que caer porque la gravedad existe. Porque el cuerpo va a llegar a un punto en que se va a quedar quieto. 23,291 porque llega a 0, es decir, llega a un punto en que está en reposo. Pues, cuando yo lanzo un cuerpo hacia arriba, el cuerpo va perdiendo velocidad hasta que llega a una velocidad 0, como lo dijo alguien en el chat. Entonces, esto quiere decir que el cuerpo está en reposo. Al estar en reposo, el cuerpo empieza a caer. Hay una regla básica del movimiento, y es que si un cuerpo quiere cambiar al estar moviéndose de dirección opuesta, tiene que estar en reposo un momento. Todo sin importar la dirección. En este caso se presenta esa situación.
Se me perdió. En cuanto a tiempo, si yo lanzo un cuerpo que tarda en subir 5 segundos, ¿cuánto tarda en caer? El signo en la velocidad, para quien está preguntando, lo que define es en qué sentido va. Si yo estoy avanzando, la velocidad es positiva, y si estoy retrocediendo, la velocidad que uso para devolverme se usa el signo negativo. El signo negativo en la velocidad no muestra cantidad, como en la aceleración, sino muestra dirección del movimiento. 11:42, 5. Bien, Amy, muy pila. Otra vez 5 segundos. Camila también, 5 segundos. Camila Lona, también 5 segundos. Las chicas están muy bien. Los muchachos son los que están conmovidos. 73:65, no es 2.5 segundos. Entonces, ¿por qué? Porque el tiempo que un cuerpo tarda en subir es exactamente el mismo tiempo que tarda en caer. Porque ambos están bajo el efecto de la misma constante, que es la gravedad. Deben tener eso muy presente. Como concepto se llama tiempo de vuelo, y es el tiempo que el cuerpo tarda en el aire. Entre más alto se lance un cuerpo, aumenta su velocidad, pero hasta cierto límite. Es un concepto que como información se llama velocidad terminal o velocidad límite. Llega un punto en que los cuerpos ya no ganan más velocidad, o si no, eso rompería la ley de la relatividad de Einstein. Porque sería posible bajo ese principio que un cuerpo sobrepasara la velocidad de la luz, solo con efecto de una altura. Hipotéticamente hablando, de una altura muy infinita prácticamente, el cuerpo superaría la velocidad de la luz si no hubiese una velocidad límite. Movimiento ya, en este caso es un movimiento de 2 dimensiones. ¿Por qué 2 dimensiones? Porque además de que se mueven en el horizonte, es decir, en el eje X o en el plano horizontal, se mueven en la forma vertical, y es el movimiento parabólico. Realmente es muy sencillo de analizar. Lo que deben analizar es que él se mueve en 2 tipos de movimientos distintos. En el eje horizontal se mueve como movimiento rectilíneo uniforme, y en el eje vertical como caída libre o tiro vertical, como lo quieran definir. ¿Qué es lo que define un cuerpo en una trayectoria curva? Es decir, en una parábola como tal. A diario lo vemos. Si juegan fútbol, lo ven. Si juegan, bueno, esto casi no lo practicamos aquí, pero también se ve, ahorita están en pleno mundial de rugby, entonces se puede apreciar. Baloncesto, cualquier situación que trate de lanzar un cuerpo, obligatoriamente va a describir una trayectoria parabólica. Entonces es necesario entender eso. Si los cobradores de tiro libre o los lanzadores de baloncesto estudiaran física, les iría mucho mejor. ¿Sí creen que es así? Sube y baja, pero también avanza. Por eso, es decir, esa sería una Anonymous 7365, excelente apreciación. Por eso es que las gotas de lluvia no nos matan. Esa es una de las razones básicas. Primero, de que la masa es muy pequeña, y segundo, de que llega un punto en que su velocidad es constante. Si la gota de agua siguiera aumentando su velocidad, fácilmente nos podría matar. Sin ir muy lejos, una gota de agua no, un granizo, un trozo de granizo que es sólido, entonces no gana la suficiente velocidad para matarnos. Exacto, es decir, lo mismo pasa con los proyectiles, sí, porque realmente este movimiento no se define como movimiento parabólico, sino esto es un movimiento de proyectiles. Un proyectil es cualquier cuerpo que se mueve en forma parabólica. Entonces, si yo lo analizo desde el punto de vista horizontal, lo analizo con esta característica, y en estos puntos se mueve. Entonces el tiempo que tarda en subir, mismo en bajar, está por efecto de la gravedad, se devuelve porque la gravedad hace que pierda velocidad.
Todas las características de caída libre y recorrido están implícitas a este movimiento. Además, es un movimiento muy interesante y que utilizan mucho en las preguntas. Hay mucha, si ustedes miran, revisan, indagan en preguntas o en el material que consultan, se van a dar cuenta que hay muchas preguntas de esta temática. Y es muy sencilla de analizar, porque las ecuaciones no son tan trascendentes, sino lo que importa es la parte analítica de la situación. Todo en física es un análisis cuántico. Si la palabra cuántico hace alusiones a las partículas, movimiento de las partículas en pocas palabras, sino que ya la cuántica como ciencia es otra, sino un poquito más allá de los límites de la comprensión humana. Es algo muy difícil de entender. Además necesita unas ecuaciones de un nivel superlativo. Volviendo a esto, siguiente movimiento rectilíneo, que es importante, perdón, que es el movimiento circular. Pues como lo dices, cuando el cuerpo realiza una trayectoria circular muchas veces. Esto es un tipo de movimiento periódico. ¿Qué quiere decir periódico? Que se repite, repetitivo, que algo se está repitiendo en su trayectoria. ¿Qué es importante? Esta característica que tienen acá es muy importante. Entender que la aceleración del movimiento recibe un tipo de nombre de aceleración centrípeta. Hay dos tipos de aceleración, centrífuga y centrípeta. Centrífuga es la que va hacia afuera y es la que experimentan cuando van a los parques de atracciones que los ponen a girar a alta velocidad. Esa es una aceleración centrífuga. Hoy la centrípeta es la que permite la característica de los movimientos. Siempre tienen que ir en 90 grados. La aceleración centrípeta va hacia el centro y a 90 grados va la dirección de la velocidad. Des en cuenta en cada una de las situaciones. Eso es primordial. Los segundos son los dos tipos de velocidad que se tienen. Velocidad angular. En pocas palabras, velocidad angular son las vueltas que da. ¿Cuántos grados recorre? En este caso no me interesa el tamaño de la circunferencia para la velocidad angular. Y la velocidad lineal sí sería la velocidad rectilínea. La característica del movimiento rectilíneo en la trayectoria circular sería la velocidad tangencial. Estas dos características son importantes, periodo y frecuencia. Tener en cuenta que yo ya no hablo de una... Si conocen de carros, si son aficionados a los carros, hay una medida que se llama el motor revoluciones por minuto. La revolución por minuto es lo mismo a la frecuencia, es decir, cuántos giros da en un espacio de tiempo la situación frecuente. La centrífuga hacia adentro no es la centrípeta, la que va hacia adentro es la centrípeta, 35-41. El centro no tiene una variación directa, es solo una posición. Lo que importa es que el cuerpo experimenta dos tipos de movimientos. Lo- el péndulo lo que sucede es que es medio movimiento circular. Entonces, si ustedes toman solo un pedacito del movimiento circular, pero que yo ya tengo con desorden. Si yo tomo solo un pedacito del movimiento circular, lo que estoy tomando es un péndulo. No hace la trayectoria completa, sino lo que hace es que oscila en un pedacito. Cuando vamos movimientos armónicos, profundizamos un poco en esa situación. Miren las dos ruedas que tienen acá. Claramente son de distinto tamaño. Están unidas por una correa que manda el movimiento de una a otra. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál da más vueltas? Si ambas están moviendo a partir de la correa de transmisión, ¿cuál daría más vueltas? Llamémosla A, la pequeña, y B, la grande. ¿Cuál da más vueltas? ¿La grande o la pequeña? El movimiento de la Tierra es
circular, entonces en la rotación. Entonces en ese caso nosotros estamos sometiéndonos a una especie de fuerza centrífuga, que es equilibrada por la gravedad. El de radio menor, la B, la pequeña, igual, no es igual. Hay una razón clara de que no dan la misma cantidad de vueltas. La misma, no, no es la misma. Pues, miremoslo, entonces, en este caso, como la correa de transmisión está en el borde, lo que este define es la velocidad tangencial. La velocidad tangencial en este caso es igual para ambos, porque si la correa se mueve 2 centímetros en un segundo, todo en este espacio se va a mover la misma situación al mismo tiempo. Pero lo que va a suceder es que como aquí en el borde se mueven a la misma velocidad, al dar las vueltas, a contabilizar las vueltas, la pequeña, en este caso la A, va a dar una mayor cantidad de vueltas, es decir, tiene una velocidad angular mayor, esta cosa. Una velocidad angular mayor que esta, es decir, da más vueltas en el mismo espacio de tiempo. La pequeña da más vueltas, exacto. Bien, Beru. Taylor. Des en cuenta que son cosas muy sencillas de analizar, que cuando yo las llevo a una situación con preguntas tipo ITFES, si yo hago ese mismo proceso de pensamiento que ustedes hacen, en todo momento del paso a paso, se toman el tiempo de leer y analizarles, es más sencillo. Esta pregunta la teníamos, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, lo primero que había que establecer era el tipo de gráfica, para darlo como un resumen. El valor que avanzaba, el valor que retrocedía, y obteníamos que la respuesta era 1. Misma situación, siempre tipo de gráfica, avance, posición y el valor que nos da. Miremos esta así. Léanla muy bien, es una pregunta muy sencilla, pero normalmente siempre les da mucho dolor de cabeza. Tienen 2 minutos, sí, 2 minuticos para poderla responder. Todos a trabajar. Esto está interesante, esta pregunta es muy interesante, porque asocia muchos de los conceptos que uno debe tener en cuenta, tanto conceptualmente como de la prueba, para poder responder claramente. Camila 7 fue la primera, bien. La C, Edward A, aunque tiene la duda, ya la despejamos. Camila Lonar B, Cristian Murcia C. Camila Lonar cambiaste Camila B. Anónimo 2015 B, Beru A, pero tiene su duda. Dos anónimos C, B, Grispe B, Cristian C, Paula B, Aleja B. Una pregunta, si presentaron la prueba de ITFES este año, una pregunta muy parecida salió. No exactamente esa, pues esa salió hace un tiempo, pero una pregunta relativamente muy parecida salió en la prueba este año. C, C, B, C, C, fuertecito, espien, C. Recomendación, traten de cambiar ese Anonymous por el nombre, para que uno pueda
definirlos. Paola Tovar A, Taylor C, Osdagaba D, más o menos Osdagaba. Amy A, Jader A. Pues miremoslo, a ver si ya todos tienen. Miremos dónde radica. El primer problema que radica en esta situación es que cuando se da esta respuesta es porque no analizamos el tipo de gráfica ni la información que me está dando acá. Me dicen, es la velocidad, y si yo doy esta respuesta estoy analizando esto como posición. Si fuera posición, en el momento en que se cruzan, los autos tienen la misma, el uno alcanza al otro, tienen la misma posición, pero en este caso es de velocidad. Entonces, la A, mal. ¿Por qué? Porque es velocidad contra tiempo. Lo primero que uno hace, establecer qué tipo de gráfica es de la que estamos hablando. B, la aceleración es igual para los dos carros. Entonces, si yo veo la gráfica, me voy a dar cuenta que el auto 2 tiene una velocidad constante, mientras que el auto 1 sí aumenta su velocidad, es decir, no pueden tener la misma aceleración porque uno tiene velocidad constante y el otro se mueve con velocidad acelerada. Listo. Entonces queda C y D. ¿Quién da más, C o D? Los dos carros toman distintas direcciones. Esta es la menos correcta de todas. ¿Por qué? Porque precisamente la gráfica me está dando a entender de que los dos cuerpos tienen un direccionamiento igual. Si no se entiende ahí, miren, simultáneamente desde el mismo punto por una carretera recta. Entonces, eso nos da a entender que la dirección es la misma, aunque si quisiera yo puedo analizar con uno que va en un sentido y el otro va en otro sentido y no me cambia absolutamente nada de la situación. Entonces esta es ambigua. La respuesta era la C. ¿Qué es lo que nos hace cometer errores? Esta palabra. La velocidad relativa entre dos carros es cero. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad de los dos carros es la misma. Que cuando hablamos de algo relativo es comparado. Matemáticamente, cuando yo comparo algo, lo que estoy haciendo es tomando dos cosas y restándolas. Si yo resto las dos velocidades me da cero. Quiere decir que la relatividad o la comparación entre los dos es cero. Entonces la respuesta era la C. ¿Se dan cuenta cómo es necesario analizar una gran cantidad de factores para poder llegar a una respuesta concreta? No solo es la parte conceptual, sino es la información clara que se me está dando. No, Paola, no es la de... Entonces, la respuesta era la C, para que la tengan clara. Para los que están viendo la información y necesitan saber cómo ven la tarea o el trabajo, en los comentarios del video, ahí está el link donde está la prueba de matemáticas. Igual se va a hacer con la prueba de física. ¿Estamos? Último les queda de tarea. Entonces, esta es la tarea. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dentro de 8 días, es decir, la clase la iniciamos verificando esta respuesta obligatoria y de pronto qué dudas llegaron a tener de las preguntas del taller. Entonces, es necesario que la lean. Bueno, ahí hay pistas del proceso. Este es el movimiento y tienen que responder la situación para tener eso en cuenta. Entonces, hasta aquí. Entonces, aquí estamos estableciendo lo que son las características generales de los movimientos básicos que yo necesito. Movimientos rectilíneos, movimientos circulares, movimientos parabólicos. Siguiente situación que retomemos los movimientos.
van direccionados a otro tipo de movimientos o ya unido con las características de fuerza. Leyes de Newton sumado a leyes del movimiento me da ley de la conservación de la energía mecánica, que es un tema bastante importante. Es interesante que tomen en cuenta, o es importante que tomen en cuenta, analizar ya las cosas como muy obvias. El hecho de coger una pelota y lanzarla arriba, ya la tienen que analizar desde otro punto de vista, por favor. Entonces, eh, espero preguntas para la siguiente clase. Espero que del taller y de la última pregunta que les dejé tengan dudas y tengan indagaciones, porque quien no pregunta se queda con la duda. Aristóteles decía que el camino al conocimiento está plagado de dudas o de preguntas, pero preguntas que haya que solucionar. Entonces, no siendo más, me despido de ustedes esta noche. Espero descansen, vayan y duerman, no se queden de rumba y amanezcan trasnochados el día de mañana. Los esperamos en la clase de mañana, como ya tienen el horario, y en mi caso los espero el día martes para la clase de matemáticas. Cuando se suba el video, va con el taller. Pues gracias a ustedes, espero que les hayan entendido qué es lo primordial. Sé que de pronto es un poco impersonal, pero con el chat estamos personalizándolo. Traten de colocar el nombre, todos esos anónimos que hay. Así es más fácil identificarlos y enunciar si comete un error o si colocaron bien la respuesta. Entonces, que pasen muy buena noche. Que aquí dicen que farra en la casa de 6248. No, señores, se van porque mañana tienen que estudiar. Farra mañana, toda la que quieran, pero por el momento hoy a dormir y a estudiar. Que pasen buena noche, que les vaya muy bien.